noches, bienvenidos, gracias por la sintonía, gracias por estar ahí cada domingo y acompañarnos en este espacio donde queremos debatir sobre política, sobre economía, sobre la vida, sobre las cosas que nos pasan. Hoy tenemos realmente un programa muy especial. Estoy honrado porque son dos personas muy importantes. Por un lado, siempre digo que soy el presidente de su club de fans, el Monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de Caacupé, una persona que tiene un peso enorme, no solamente en la religión, también en la vida social del país, va a estar con nosotros. Y Joshua Abreu, pastor, hijo del pastor Abreu, fallecido recientemente, probablemente el líder religioso más importante en la historia del país, fuera de la Iglesia Católica. Vamos a estar conversando con ellos. Obviamente esta es una semana muy cara para los afectos de los cristianos y vamos a estar hablando de eso, del peso que tienen sus iglesias, en fin, de una serie de cuestiones que tienen que ver, por supuesto, con esta relación tan estrecha que tiene el Paraguay con el cristianismo, con la religión cristiana. Bueno, y quiero empezar hablando de algunas cosas que pasaron en la semana, me voy a poner cómodo yo. Y un par de detalles que quedaron de cómo se definió finalmente este papelón con el tema de los subsidios para los combustibles. Ustedes recordarán cuando ya se aprobó la primera parte, que era un subsidio que se hacía solamente a través de la petrolera estatal, de Petropar, ya tenía mis críticas porque básicamente distorsionaba el mercado. O sea, digamos, me entraron a meter un precio que se subsidiaba con impuestos y por supuesto a los otros privados que estaban compitiendo, eso les desarmaba totalmente digamos, esa correlación que tiene que haber o la competencia que tiene que haber en el mercado. Ese es un discurso, digamos, un debate económico que no vale la pena tener en cuenta. Lo que vale sí remarcar son las cosas que quedaron después de que se anularan ambos subsidios, el que iba a ir para todos los emblemas y el subsidio para Petropar. El día que trataron esto y había una tensión enorme porque teníamos por un lado los camioneros que estaban cerrando las rutas o que decían que iban a volver a cerrar las rutas, los de los emblemas privados, muchos de los trabajadores de las estaciones de servicio que fueron a cerrar el ingreso a Petropar y que querían que el subsidio sea para todos. Mucha tensión. En medio de esto, el Parlamento actúa de manera rápida. En la Cámara de Diputados deciden anular la ley que había generado el subsidio a través de Petropar. Esto va rápidamente al Senado, el Senado recibe el proyecto tal como llegó de diputado, lo aprueba, se anuló. Todo perfecto. El detalle es que mientras todos estaban preocupados con eliminemos la distorsión del mercado, saquemos el subsidio, no podemos endeudarnos en 100 millones de dólares, el detalle es que estos pillines en la Cámara de Diputados aprovecharon y eliminaron también el artículo que había sacado, digamos, del presupuesto los famosos cupos de combustible. O sea, aprovechando que todos estábamos con la atención sobre los precios, el gasoil, el cierre de ruta, ¡pam!, volvieron a meter estos pillos el famoso cupo de combustible. Es decir, a partir de este fin de mes, el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Aliana, que ya lo dijo, tendrá que volver a poner a disposición de su colega el cupo de combustible. O sea, vos que viajás en colectivo y que vas a ver seguramente cómo te van a ajustar el precio del pasaje, o que tenés una motito y vas a tener que pagar otra vez el precio que tiene la nafta común que utiliza tu motito, con tus impuestos vas a volver a pagar el combustible que usan los señores diputados para movilizarse en sus lujosas camionetas. Pero no termina allí la cuestión. Algo que también se reveló cuando se volvió a discutir el caso de Petropar es que los diputados, cuando aprobaron el subsidio, habían ocultado una situación muy particular. 6 diputados son propietarios, ellos o sus familias, de estaciones de servicio que operan con Petropar. Es decir, cuando aprobaron la ley, se garantizaron un jugoso negocio, porque como solo Petropar iba a tener estos precios subsidiados, solo las estaciones de servicio que operan con Petropar iban a salir a vender al mercado
un combustible más barato. Por lo tanto, iban a aumentar de manera espectacular sus ventas. Durante 15 días, eso fue exactamente lo que ocurrió. Y les quiero dar los nombres. El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Aliana, el diputado Basilio Núñez, el diputado Erico Galeano, la diputada Blanca Vargas de Caballero y la diputada del Pilar Medina, todos ellos de Honor Colorado, votaron a favor de la ley que les generó espectaculares ganancias a ellos o a sus familias. Y completaron la lista Jazmín Narváez y Tomás Rivas, que son del oficialismo colorado. De acuerdo con lo que dice nuestra Constitución, un parlamentario puede perder su investidura por uso indebido de influencias. Yo te pregunto, si un diputado no se abstuvo y votó a favor de un proyecto de ley que generaba un subsidio con impuestos y iba a redituar en ganancias particulares, eso no uso indebido de influencias. Como decía Borges, parafraseándolo a Borges, no son buenos ni malos, son sencillamente incorregibles. Señores, bienvenidos. Esto es Políticamente Incorrecto. Gracias por venir, ¿eh? Igualmente. Ponete cómodo. Y hace rato quería conversar con él, me hubiese encantado poder entrevistar a su padre, creo que fue uno de los hombres más influyentes que tuvo el país. El pastor Abreu, hijo en este caso. Joshua, qué gusto, ¿eh? Gracias por venir. Gracias por la Ponete invitación. cómodo. Bueno, gracias por venir. Yo creo que podemos tener una charla ecuménica, se dice, ¿no? Sí, ecuménica. Una charla ecuménica entre creo que las dos corrientes cristianas más importantes que tenemos hoy en Paraguay. Lo primero que te iba a preguntar, Joshua, Sí. vos sos economista, es más, tenés un posgrado en Estados Unidos, estuviste en el Banco Central y después en la Comisión Nacional de Valores. Sí. ¿Seguís en la Comisión Nacional de Estoy Valores? en la Comisión Nacional de Valores como presidente. Presidente de la Comisión Nacional Así de Valores. mismo es. Y te quedaste con, no sé cómo se dice, digamos, el cargo que tenía tu padre, él era el jefe de la iglesia. No, mi mamá es la que está llevando la posta, la pastora Betania. Ajá. Es hoy en día la que lidera Ella en cuanto a sí mismo es. Yo lo que hago es predico. A mí me encanta hablar de la palabra, a mí me encanta escuchar y obviamente hacer... O sea, vos sos predicador. Sí, soy una persona que predica en los domingos. Yo no estoy vinculado con la iglesia económicamente, organizacionalmente. Ah, Lo ya. que sí soy Ya. es una persona que habla de la Ajá. palabra de Dios. Así Ok, es. o sea, lo tuyo es solamente, digamos, los domingos. Así es, por mi función que tengo Claro, en el función te pública. encargas de la, ¿cómo sería esto? Iba a decir la homilía, yo no, de la, Sí, la prédica. de la prédica. Así O sea, mismo es. no hay incompatibilidad con tu rol como funcionario Así público. mismo es, así mismo es. Ajá. Monseñor, creo que alguna vez ya conversamos de esto. Ambos tienen algo en común, son académicos, o sea, Monseñor porque estudió medicina en los primeros años, o sea, digamos, vienen de la academia y resulta un poco más complicado entender cómo alguien que está en la academia, además medicina, en algún momento decide abandonar todo esto para dedicarse a la vida religiosa. Muchos creen que hay hasta cierta contradicción, digamos, entre el mundo de las ciencias y el mundo de la religión. ¿Cómo fue el llamado? O sea, ¿cómo fue que estando vos preparándote para medicina, un día decidiste dejar todo eso y pum, terminaste siendo sacerdote? Bueno, son las experiencias personales que uno tiene. Cuando yo estaba estudiando medicina, sobre todo en el segundo año, estando en la morgue, mirando, a uno le impresiona cuando ve un cadáver y, bueno, en los exámenes, los médicos te preguntan, búscame el nervio ciático mayor. Todos los nervios son muy parecidos, entonces lo que hay que hacer es agarrar uno y seguir hasta donde, y eso tiene que meter hasta el fondo. Bueno, esa experiencia de tocar muy hondo a ese ser humano es lo que empezó a interrogarme a mí. Poco a poco comencé. Y el toque fue cuando en una oportunidad
terminadas las clases, me quedé yo observando, absorto, lo que es la maquinaria gigantesca, un ser humano, cómo vive ese ser humano, es tan autónomo, piensa, en fin, de todo. Y bueno, cuando estaba saliendo, de repente entra un doctor y me dice, muchacho, ¿me querés ayudar? Sí, doctor, da a pedirle boca al capataz que te dé un cadáver con esta característica. Bueno, le traje, le pusimos ahí sobre la mesa y me dice, ayúdame un poco. Mete la mano en su portafolio y saca una sierra. Entonces me dice, atájale de agarrar del cabello. Me dice. Entonces yo agarré del cabello y comenzamos a serruchar para cortarle la cabeza. Imagínate, era el año 75, en esa época ni se pensaba hacer una cosa así, ¿no? Y yo menos todavía. Y bueno, y le corté la cabeza y me quedé con la cabeza y parecía que me miraba. Y bueno, esa mirada, ese contacto con ese muerto, digamos, ese cadáver que te mira, son impresiones que uno no olvida. Y para mí fue tan impactante que esa noche yo no pude dormir y me pasé diciendo, qué bárbaro, le corté la cabeza a un muerto, cosa que no se estilaba en esa época. Bueno, y a partir de ahí para mí comenzó esa impresión muy fuerte. Y un día le pregunté yo al capataz, ¿por qué no le entierran a estos cadáveres que se supone tienen que descansar en paz? Y me dijo, no, nadie clama por ellos. Entonces traemos aquí la morgue y bueno, y le damos a los estudiantes para que ellos estudien sobre eso. Y ahí más todavía me quedé así, bueno, y a partir de ahí comenzó para mí como un diálogo conmigo mismo y con ese ser superior, ¿no? Y bueno, ahí entonces comencé yo a pensar, ¿y qué pasó con él? Su espíritu, ¿dónde está? ¿Dónde está su alma? ¿Por qué terminó tan pronto su vida? Sobre todo cuando son jóvenes, por ejemplo, traen a veces jóvenes de 17 años, de 21, se truncó su vida, ¿y qué pasó con él? Y uno comienza a pensar, y ahí yo comencé a pensar un poco, ¿y Dios dónde está? ¿Dónde vive? ¿Y qué es el cielo? ¿Qué es el purgatorio? ¿Qué es el paraíso? Y el infierno. Bueno, o sea, ese contacto con la muerte material te llevó a pensar en si hay una vida más allá de lo físico. Exactamente. Y bueno, y ahí es donde, bueno, yo comencé a sentir, bueno, ¿no será que Dios me estará llamando entonces? Porque demasiado impactante fue para mí esa experiencia, ¿no? Por eso digo, las experiencias son las que dan un vuelco en tu vida. Esos son los que te impactan. Con la muerte te llevó a buscar. Así es, algo superior, que va más allá de, efectivamente. de lo físico. Y a partir de ahí comenzó. Y quiero comentar nomás que eso es bíblico. Dice luego que es mejor ir a un velorio que a un casamiento, porque justamente cuando tenés un encuentro o ves la muerte te hace reflexionar sobre la vida. Y en mi caso fue que yo toda mi vida le vi a mi papá, que era un nadador, estaba en las Olimpiadas, y algo cambió cuando él tuvo un encuentro con Dios. Cuando hablamos de un encuentro con Dios es simplemente que podés tener una relación con tu Creador. Muchas veces nosotros decimos, bueno, es allá, a lo lejos, a lo fuera de lo que es en mi alcance, y lo que la Biblia habla claramente, porque muchos tenemos la Biblia pero no leemos. Muchos sabemos sobre la oración pero poco hacemos. Y cuando leemos la palabra, la Biblia, eso es una manera donde Dios nos habla a nosotros y donde justamente aprendemos más de quién Él es. Y mi papá tuvo eso en un momento que era muy fuerte en su vida y cambió todo. Él estaba en Estados Unidos, Él estaba en los Estados Unidos. O sea, se fue becado por entrenador, su actividad como deportista, así mismo como nadador. Y tuvo el privilegio de estudiar porque él quería nadar y nadar y nadar, ¿verdad? Entonces, su entrenador le predicó, le mostró la Biblia, le enseñó mucho y en cuanto a eso transformó toda su vida. Y luego se casó con una americana, volvió a Paraguay y empezaron un estudio bíblico en casa, ¿verdad? Y desde ahí personas empezaron a venir, empezaron a decir, bueno, ¿cómo podemos nosotros organizarnos para seguir avanzando? Y bueno, ahí con algo que se llama la Asamblea de Dios, tuvo una cobertura para abrir una iglesia, ¿verdad? Y en cuanto a ese proceso, yo le vi a mi papá como apasionado por la Biblia. Yo literalmente llegaba al colegio y él estaba en su oficina, en casa,
y él leía la palabra horas, horas. Él se y dedicaba horas. exclusivamente a eso. Él se dedicaba exclusivamente a eso, así mismo es. Disculpa que te pregunte sí. algo tan frívolo, ¿verdad? Pero, ¿y cómo se financian? O sea, ¿cómo? Porque digo, vos sos Sí. funcionario Sí. del Estado y Así además es. con formación, etcétera. Así Pero en es. el caso de tu papá, ¿de qué vivían? Mi papá vivía de un salario, así mismo es. Él tenía un salario de la iglesia que La iglesia, pero la iglesia no la creó él. es como una entidad de sin fines de lucro. En el sentido, él no es como es una organización dueño, no gubernamental. así es. Nuestra familia no es dueño de la iglesia, nada que ver con eso. ¿Y los recursos de dónde vienen? ¿De los fieles? Así es, así es. Del diezmo. Así es, diezmo y ofrenda. Lo que enseña la palabra es que justamente en cuanto a, nosotros pensamos y basamos en la palabra de que justamente una persona que entiende que la palabra tiene y cambia vidas, hablando de la Biblia, ¿verdad? Hablando de familias, matrimonios, hijos, adolescentes, y que todo eso tenemos que expandir la palabra de Dios, la evangelización. Jesús cuando se fue dijo, id y hacer discípulos. Y en base a eso, justamente para ir y hacer discípulos, Pablo hablaba que el que hace el trabajo es digno de su salario. Pablo decía eso en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se fijaba el salario de...? Se fijaba el salario de un consejo como un directorio. Hay un directorio, hay un directorio que establece un salario. Así es. ¿Cuánto gana, por ejemplo, un pastor? Y hoy en día puede ser realmente hay diferentes, dependiendo de lo que puede una iglesia solventar, ¿verdad? Pero vos, digamos, yo, si te por ejemplo, yo no recibo un salario. Claro. Yo no recibo un salario. Pero también, por ejemplo, si donde yo estoy, la idea es que obviamente gane salario mínimo. Y de ahí se va creciendo, dependiendo a lo que puede la iglesia, lo que es la familia, y de acuerdo a los gastos que incurre la familia del pastorado. Claro. Obviamente, digamos, como pastor no ganaría lo que ganás hoy como funcionario público, ¿o no? No, ¿verdad? No ganaría eso, así es. Y en el caso de los obispos, ¿ustedes tienen un salario? Sí, normalmente es salario mínimo. Sí, la diócesis tiene todos los recursos. ¿Salario mínimo? Sí. ¿Salario mínimo ganan? Sí. Muy rentable, ¿no? En las ocupaciones. Y bueno, es un servicio, es una vocación. Obviamente ustedes tienen todo cubierto, en el sentido, digo, viven en una de las... no digo en la iglesia, pero digamos, no es que tienen una casa propia y ahí se... ¿O sí? No. Es decir, nosotros vivimos en nuestro obispado. En el obispado. En el obispado, esa es la casa del obispo. Y ahí Sí. tiene entonces también todas las funciones que todo un obispado debería de tener para prestar un servicio mejor y a través de una buena organización. Sí. Entonces, Hay iglesias muy pobres. sí, claro, hay Y incluso... sacerdotes que viven en una situación de Sí. mucha pobreza. Yo Así recuerdo un sacerdote en Luque, Ujú. a quien conocí, creo que era paraguayo. Después vinieron unos canadienses, Sí. no recuerdo el nombre, y todos los días, digamos, mi papá tenía mucha vinculación con la iglesia y siempre había un plato de berro y 2 lechugas. A veces no había carne. Y yo le decía, ¿le gusta tanto el berro? No, me dijo, es más barato. O sea, él vivía no era un presupuesto muy importante el que tenía. Ahora me entero, un salario mínimo es lo que gana obispo. Y sí, no, yo gano un salario mínimo. Y por ahí sí se puede, entonces a veces te dan un poco para el viático porque nosotros viajamos mucho. Claro. Nosotros vivimos de los viajes. Ahí viene la palabra obispo. Obispo del griego y significa, es decir, episcopo, que significa inspector. Y el inspector no se queda en un lugar. O sea, el inspector tiene que salir y recorrer. Entonces yo tengo que salir a recorrer las parroquias, visitarle a los sacerdotes, bueno, ver qué tal, cómo están, tienen lo necesario para vivir dignamente como un hijo de Dios y sobre todo como un sacerdote. Y bueno, entonces sí, salimos y recorremos. Joshua, siendo académico, es joven, ¿cómo se produce el fenómeno de la fe? Yo creo que he hecho público esto muchas veces, soy ateo, o sea, yo no creo en una deidad, porque no creo en algo que no me puedan demostrar que existe. Y demostración para mí significa una evidencia física o algo que a través de alguna herramienta científica me pruebe que existe. ¿Cómo fue para que vos te convenzas de que existe un ser todopoderoso, que no hay, digamos, una prueba física de que está, no lo podemos medir, no lo podemos escuchar, no lo podemos ver, no lo podemos testar? ¿Cómo se produce esa convicción siendo vos un académico? En cuanto a mi experiencia propia, ¿verdad? Lo que yo siempre trato de basarme es, yo leyendo varios libros, vino un momento en mi vida donde
vos tenés que tener preguntas, vos tenés que cuestionar. Las preguntas, yo creo que Dios es suficientemente grande para poder estar por encima de cualquier pregunta que pueda haber, ¿verdad? Y yo creo que en el tiempo Dios se va revelándose a través de experiencia, a través de todo, en cuanto a lo que dice Pablo, por ejemplo, y lo que dice la Biblia, que vos podés ver a Dios a través, cuando mirás en el espejo, a través de sus creaciones, a través de las obras, ¿verdad? Y yo creo que en mi experiencia personal, te hablo cuando yo tenía cerca de 21 años, yo crecí en la iglesia, yo le conocía a mi papá, yo conocía la palabra, la Biblia, muy bien, pero vino... ¿Nunca dudaste? Claro, sí. Tuve momentos de cuestiones de cómo existe el mal en el mundo, cómo existe tal cosa que está sucediendo. Y bueno, cómo es un Dios todopoderoso, ¿verdad? Y esas preguntas te llevan a preguntar y yo creo que en mi vida, te hablo nomás en mi vida, yo tuve que recurrir a la Biblia. ¿Y qué pasó ahí? Leyendo Romanos, un libro en la Biblia, ¿verdad? Yo preguntaba mucho sobre el amor, ¿verdad? ¿Cómo es lo que existe el amor? ¿Cómo hay, si yo, por ejemplo, te daño a vos, esa repercusión, cómo se trae la justicia? Yo no te puedo resarciar perfectamente lo que yo te hice daño a vos y si es así, tiene que haber una fuente de amor. O sea, básicamente, o si no, toda la humanidad se va a ir, si yo te hago daño. Se tiene como una fuente primaria de algo. del amor. Así es, del amor. De lo positivo. Así mismo. Y también tendría que haber de la maldad con ese argumento. Y ahí está la inversa, lo que dice la ausencia. Es lo mismo la luz y la oscuridad, ¿qué es? La oscuridad es la ausencia de, ¿qué? De luz. Entonces, cuando pensamos en el amor, obviamente lo que sucede es que hay ausencia de amor. Y en este caso, yo trataba, porque a mí me gusta la matemática, pensar, bueno, en cuanto a una fuente de algo, tiene que tener algún variable que no tiene límites, que es incondicional, para que nosotros podamos seguir avanzando y tener amor en algún lugar acá, en esta tierra o en el universo, ¿verdad? Entonces, pero fue cuando Dios, yo digo a través de su palabra, porque cuando lees la palabra, nosotros creemos como cristianos que eso es la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, pero ese ya es un elemento posterior. Es un elemento, pero a lo que voy... Yo he leído la Biblia varias veces y no me ha generado nada. Así es. Y yo creo que cuando dice la fe, como me hablaste de la fe, dice la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Y yo creo que cuando nosotros buscamos, Mateo 6:6 dice, si buscas, vas a hallar. Si llamás, se te abrirá. Y eso yo creo que es un punto relevante que toda persona que muchas veces buscamos, y buscamos por todos lados, busco en libros, busco en persona, busco en un predicador, en una iglesia, en tal lugar, pero muchas veces buscamos en todos los lugares incorrectos. Y Jesús dice, yo estoy en la puerta, lo único que vos tenés que hacer es abrir y yo entraré y cenaré contigo. O sea, básicamente voy a revelarte cosas que antes no estaban reveladas, que antes estaba cegado, sea por experiencia pasada, sea por relaciones que habían pasado o cosas que habían sucedido. Y en ese momento hay algo que en mi vida quebró. En mi vida, que yo estaba pasando muchas cosas, yo estaba solo, yo estaba en los Estados Unidos. Que fue una revelación, digamos. En un momento se produjo el fenómeno. Ahora, algo que a mí me sorprende y celebro de la Iglesia Católica histórica, salvo algunos ejemplos que se salieron un poco del rumbo, pero siempre fue una iglesia como muy política en el mejor sentido del término, o sea, participando de la realidad más allá del discurso religioso propiamente, y sobre todo en tu caso, Monseñor, que tenés un discurso fuerte, que estoy seguro que molesta. Eso se discute a nivel de la iglesia. Hay gente que cree que está mal que tengas un discurso político, no político partidario, obviamente. Cuando vos decís, por ejemplo, acá me recordaban algunas de tus homilías cuando vos hablabas, por ejemplo, de la justicia y decías que necesitamos un poder judicial independiente y no subordinado a personas influyentes y grupos de poder, o cuando hablabas del el oportunismo y la picardía política que no permiten tener una educación en serio. Todas estas críticas que tienen impacto porque además la Iglesia Católica es la iglesia más fuerte y más influyente en el país, ¿te genera, digamos, reacciones, digamos, críticas?
No, y por supuesto, estar sobre todo, siempre en la predicación va a tener un impacto. Bueno, nosotros no hablamos, sino tenemos que tener ese compromiso con nuestra gente. Por eso se suele decir, la iglesia es experta en humanidad, y eso significa que la iglesia está cerca y acompaña al hombre, a sus fieles y a cualquier hombre. Acompaña, está cerca y escucha sus reclamos. Y la gente entonces vienen, y estando por ejemplo en cada cupé, es mucho más complejo, porque ahí viene gente de todos lados, y cuando se acerca 2 meses antes de la fiesta de cada cupé, ya la gente te trae sus inquietudes, te traen sus pedidos. Como para que incluyas en tu, Claro, en tu eso. homilía y en Sí. tu carta personal, que es más fuerte que tu homilía. Sí, claro. Entonces yo tengo que mirar un poco cuál es el que tiene que estar aquí y cuál es lo otro, cuál es la homilía y cuál es la carta. La homilía, bueno, tiene que ser siempre siendo una referencia a la palabra de Dios, pero hay veces que cuesta un poco y hay que decir algo. Y bueno, entonces los sacerdotes me dijeron, ¿por qué no apartas eso, no separas? Y bueno, entonces está bien, es una buena idea. Entonces separe. Y para la carta, entonces incluyo yo allí porque son muchos los pedidos. Te traen, Me da pero la impresión de que encontraste una salida para no tener que consensuar, porque no todos van a estar de acuerdo con la crítica, entonces lo otro es como tu editorial. y bueno, y algo así. Tenían que encontrar un camino, ¿no? Porque los pedidos son muchos y son sobre todo por la injusticia. Y algunos me dicen, hasta incluso amenazan. Si esto no decís, yo me voy a encadenar allá por... O sea, la amenaza es si no decís. claro, Si no hay digo. amenaza de si decís esto, Bueno, entonces uno se siente más libre. Puede buscar la forma de decir, Claro. pero dice, así tenés que pero decir. no te intentaron censurar nunca. Bueno, hasta el momento no. Hasta hoy no. Hasta el momento Este no. rumor que hicieron correr, que de repente hay un monseñor que parece que tiene algo con una fiscala y alguien tiró maliciosamente tu nombre. ¿Esto no fue una consecuencia ya? Y bueno, no sé. ¿No fue un ataque subrepticio de un sector político? Y no sé, sinceramente yo todavía no recibí ninguna amenaza, nada de esto, de alguien, ¿no? Sino que hasta a mí mismo me sorprendió, apareció así de repente una cosa y hasta incluso yo mismo dije, pero ¿quién será? Pero sí, nosotros hace un mes atrás tuvimos nosotros nuestra asamblea y hablamos bien, todo, y no había ninguna sospecha de nada. Y de repente esto aparece. O sea, ¿esto pudo haber salido del seno mismo de la iglesia? No creo. ¿No? No Porque creo. debe haber celo también ahí entre obispos, alguno que ya no está y no le cae simpático, puede ser. No sé, no creo que entre nosotros. Ahora, Quizás, mantenés el celibato, digo. O sea, digo, el Ah, voto, sí. el voto del celibato mantenés. No, por supuesto. No te vas a abrir en la iglesia, no tenés pensado eso. No, absolutamente. Por eso yo le dije, No te vas a candidatar en unos años, digo. no es mi vocación, digamos No es lo así. tuyo la política. La política no. Me gusta hacer esto. Yo desde muy chico, digamos así, sentí un cariño muy grande hacia la religión. Es decir, por mi mamá que desde muy chico me llevaba a cada cupé. Claro. Y yo le veía a ella con qué devoción rezaba desde los 5 años. Y entonces yo también quería ser así como ella. Y eso es lo tuyo, vos no pensás salir de eso. No, yo no tengo esa vocación para el político, como se dice, es otra cosa. Para mí... Aunque tu discurso es político, yo celebro que sea así. O sea, político no partidario. No, por supuesto. De bajar tierra y bajar línea. Exactamente. Y sí, pero eso es a pedido del pueblo, por eso te Sí, digo, sí. te obligan Te a decir. aplauden cuando estás con eso, más vale. Ahora, Sí. Joshua, en la iglesia, digamos, en las iglesias cristianas, ese es el nombre que usan, aunque en realidad son todos cristianos, Sí. ¿verdad? Esto no es común, o sea, el discurso político en el sentido de bajar línea. O sea, va más a lo que diga el texto bíblico. ¿Por qué eso es así? Yo diría primeramente que no es tan así. Cuando nosotros tomamos la Biblia, y la Biblia también dice para orar por sus autoridades, ¿verdad? En todos los cultos, ¿verdad? Nosotros oramos por el presidente, el vicepresidente del Senado, diputados, jueces militares, todo, y oramos para que haya arrepentimiento en Paraguay, para que justamente podamos ser personas humildes delante de Dios y entender que el temor de Dios es el principio de la sabiduría para poder servir, porque cada persona que está en sí de autoridad tiene que servir, ¿verdad? Justamente hablando de Semana Santa, cuando la última cena que tuvo Jesús con sus discípulos, había una lucha de poderes. ¿Quién va a ser el más grande entre nosotros? Estaban discutiendo ellos. Jesús le dijo, mira,
Y ahí lavó los pies. ¿Por qué? Porque tenía que mostrar para ser líder vos tenés que servir, ¿verdad? Y un acto de humildad también. Entonces, personalmente creo que hablamos mucho acerca del liderazgo, cómo debería ser, y oramos también por nuestros líderes en Paraguay. Claro, entiendo eso, pero digamos, eso es como muy general, ¿verdad? Los líderes Sí. tienen que tener esta característica, pero por decirte, no hay una crítica de la justicia tiene que dejar de responder a los sectores de poder económico. O sea, no, ese tipo de cosas no. No necesariamente, pero como mencioné, oramos por las autoridades. ¿Y por qué también creo esto? Porque no es necesariamente, creo yo, el problema primordialmente es un problema no del presidente o no del vicepresidente o no del juez o tal persona, sino que es un problema humano. ¿Y a qué voy con eso? Los cargos cambian y el ser humano que sigue queriendo más, queriendo hacer cosas. Claro. Entonces, Bueno, pues las responsabilidades son personales. por eso, pero cuando yo siempre le preguntaba a mi papá, ¿cómo vos ves que Paraguay va a cambiar? ¿Cómo ves? Y porque mucho esperamos el presidente tal va a cambiar, toda estructura va a cambiar y tenemos la fe en la persona. Y lo que muchas veces no entendemos es que no es una persona que va a cambiar, creo yo, el Paraguay, sino que somos cada uno de nosotros que justamente podemos servir, que podemos humillarnos, que podemos actuar correctamente. Y eso es el enfoque de nuestra iglesia. Ahora, pero digamos, tu papá tenía relación, digo, con gente de mucho poder económico y político, que iban, que lo visitaban, que lo escuchaban. Entonces, digamos, su palabra, y yo creo que ahora tu palabra o la de tu madre, digamos, tiene que tener una influencia. Y ahí es donde yo nunca escuché un discurso. Sin embargo, sí veo que las iglesias cristianas, englobo así, ¿verdad? En general, no la católica, sí está directamente entrando en la política. O sea, vemos en Brasil, por ejemplo, que tiene una enorme influencia y que tiene legisladores, o en Estados Unidos. Lo que no pasa con la iglesia católica, no hay sacerdotes que entren directamente a la política. En Paraguay tuvimos eso. O sea, No, uno que se abrió, ¿verdad? Pero digo, se abrió de la iglesia, más se polemizó quiero mucho. reenfocar eso en que las personas son los que entran en la política. Y en cuanto a las personas, si hay una persona que creo que la iglesia es un lugar donde todos deberían ir, sea el enfermo y el saludable que digamos, ¿verdad? Y en cuanto a decir, mira, cuando yo voy a una iglesia, yo no juzgo los motivos por los cuales uno va, pero nuestro rol como persona que está predicando y creemos que la palabra tiene poder para cambiar, ¿verdad? Y transformar. Romanos 12:2 dice que no deberíamos conformarnos a la manera de este siglo, sino que ser transformados por la renovación de nuestra mente, ¿verdad? Claro. Y yo creo personalmente que cada persona puede transformarse. Bueno, claro, vos sos un hombre de fe, ¿verdad? A mí me cuesta más, ¿verdad? Imaginarme que mismo, estas ovejas negras van a cambiar. No, mira, ¿sabes lo que yo digo en eso? Yo digo, hay personas que dicen, mira, pero él está en 1000 pedazos. Y mi respuesta a eso es, si Dios pudo crear un hombre, que obviamente es un tema de fe, de el polvo que es 1.000.000 de partículas, y crear un hombre en cuanto a crear de vuelta algo de lo que había destrozado, o sea, personas que fueron abusados, violados, pasaron cosas terribles, yo creo que ellos pueden tener una vida nueva. Y eso, claro, es un tema de fe también y es un tema de decisión. Se me va a acabar el tiempo y quiero preguntar esto sí o sí, porque me pasaron unos datos de las entidades religiosas que están inscritas, que muchísimas se escribieron después del caso de esta investigación sobre el narcotráfico. ¿Cómo ven ustedes digamos, este ingreso del fenómeno narco incluso en las iglesias? ¿Cómo ven esto, monseñor? Bueno, sí, nosotros vemos con preocupación y estamos observando muy cercanamente. Ojalá que nuestra iglesia no se inmiscuya en estas cosas, porque entonces vamos a perder tremendamente, vamos a perder autoridad. Ese tema de la compra de indulgencias que ocurrió en el pasado, ¿verdad? Eso hoy está cerrado, porque inclusive hay empresarios que yo sé que ponen mucha plata, sobre todo cuando se están poniendo más grandes, ¿verdad? Porque parece que, bueno, se me está acercando y ahora estoy queriendo comprarme un terrenito celestial. No, al menos aquí con nosotros eso no ocurre. Aquí todo se hace así, de manera mesurada, por ejemplo, todas esas ofrendas siempre de manera mesurada, respetuosa,
Y si es un poquito grande, bueno, preguntamos de dónde viene, porque queremos tener esa seguridad. Porque igual si la ofrenda es grande, bueno, hay que depositar en algún banco y hay que tener referencia de dónde proviene. Ah, eso es muy importante. Sí, sí, claro, porque también Seprelat está, digamos, claro, también, o sea, digamos, lindo lugar para lavar, qué lindo lugar para lavar las iglesias, ¿verdad? Sí. ¿Cómo manejan ustedes esto, Joshua, que no se les meta plata de ese tipo? Nosotros, por ejemplo, estamos con el ISO 9001. ¿Y qué significa eso? Tenemos procedimientos en cada cosa. En cuanto a una iglesia, es muy importante la parte administrativa y hay transparencia. Y en cuanto nosotros trabajamos muchísimo para que la CEPRELA, inclusive cuando vino Gafi, nosotros éramos una referencia en cuanto a eso. Ah, mira. Porque para lo que dice la norma es a partir de $1000 se tiene que tener la cédula y de cada persona quien depositó. A partir de $10.000 tiene que firmar luego un documento. Entonces, hacen un control. Así es, se hace un control. Para que no le usen así, hay un oficial de cumplimiento en la iglesia, o sea, de institucional. Entonces, es un procedimiento fundamental y nosotros, te hablo nomás como Paraguay, eso es lo fundamental. Y así es. Acá estoy viendo, esto es el dato de cómo está distribuida hoy la población religiosa en Paraguay. Hay un 88% de católicos, un 8% de iglesias evangélicas, otros 1.3 y no tienen religión 1.3. ¿Por qué crees, monseñor, que hay muchos católicos que se pasan a otras iglesias cristianas? Bueno, eso habría que ver un poco, realmente cuando ya la cantidad de fieles, por ejemplo, es grande, inmensa, y la cantidad de pastores, en este caso sacerdotes, son pocos, no hay una posibilidad de alcanzar, digamos así, a todos. Y la gente necesita siempre un apoyo cercano, muy cercano. Y bueno, cuando ya no podemos, entonces aquello se va enfriando. O sea, la masividad del catolicismo se convierte en un problema. Hay más fieles que sacerdotes. Sí, sí, claro. Sí, bueno, obviamente hay, pero cantidad de fieles por sacerdote. Así es. Lo que no sé todavía en este momento es cuánto, por ejemplo, le corresponde a un sacerdote. En algunas parroquias, vamos a suponer, por ejemplo, le corresponde, supongamos, por ejemplo, Luque. Luque, si tiene 3 sacerdotes, ponerle que sean 150.000 o 200.000 habitantes, sí. Y, bueno, y 50.000 poner en todos los otros. Bueno, le correspondería entonces en todo caso a los 3. A uno 50.000, al otro también, al otro sí, claro. Son 50.000. ¿Qué hace? ¿Cómo hace con todo ello para mantener viva la llama de la fe? Y ahí es lo que para nosotros resulta entonces Y es más difícil cada vez que se sumen nuevos sacerdotes, ¿no? Y sí, siempre es un poquito Pero tendrían que plantearse el tema de la imposibilidad de casarse el sacerdote. Yo creo que ese es el principal problema. Y tenemos que estudiar también eso. Hasta ahora se sigue estudiando porque también es complicado el sacerdote casado. ¿Por qué? Y bueno, suponete, pues así rápidamente te digo, un sacerdote casado en una parroquia con su familia, para nosotros, ¿no? Sí. Tenés que mantenerla a toda la familia. Bueno, no solamente eso, sino comenzando por la parte moral. Suponte, por ejemplo, el sacerdote tiene un desliz y se mete con una de las feligresas. Bueno, le pilla a la señora, bueno. La señora se enoja y le abandona. Ese sacerdote ya no tiene autoridad para subir al púlpito. Claro. Le van a decir cosas. Entonces ahí prácticamente para nosotros ya es perder un sacerdote. Aunque le mande a otro lado, este no es el sacerdote tiene sus complicaciones. Tiene sus complicaciones. Y la iglesia ortodoxa nos recuerda en ese sentido. Felices ustedes los sacerdotes occidentales que conservan el celibato. Dicen, no la pierdan, no la pierdan. Y bueno, estamos nosotros en eso. Entonces, bueno, y vamos caminando. Así es la iglesia. ¿Usted, vos estás casado, tenés familia? Sí, estoy casado con 2 hijas. ¿Nunca hubo problema con...? Nunca hubo problema, pero en cuanto al proceso de una familia, yo creo que es la estructura social del Paraguay y del país, ¿verdad? Y así mismo, por eso, como mencionó, hay familias que tienen que ser atendidas y por eso se llamó luego la iglesia Centro Familiar de Oración, ¿verdad? Que hay que enfocarse en la familia, el matrimonio, la relación entre padre e hijos, y hay mucho por hacer. La verdad es que hay mucho por hacer. Yo creo que en cuanto a todo este tiempo también con lo que fue la pandemia, necesitamos, y la gente dice, mira tu iglesia, qué grande que es. Y la respuesta ahí normalmente es, pero realmente es grande cuando hay muchas necesidades.
La idea es que gana, que genera mucha plata la iglesia. No. Y que viven muy bien. De hecho, la polémica que hubo con tu papá, que yo tengo que decir públicamente, creo que fueron muy injustos, porque yo conozco el caso del IPS, el famoso banco de médula, y seguí el proceso de cuando se hizo un gran trabajo en el IPS para poder, y en el Estado, ¿verdad? Para poder tener un lugar en donde se hagan... el único país donde no había la posibilidad. Transferencia. Sí, creo que fue muy injusto y creo que se trató muy mal la información, lo de tu padre. Pero bueno, de todas formas, la fantasía era, pero estos son millonarios, o sea, son todos ricos porque la iglesia es enorme, ¿verdad? Sí, y nosotros no somos dueños de la iglesia. Mi papá entregó su vida para predicar, para amar, para ayudar a personas, y eso es la visión. Mi papá, mira, yo te digo, mi papá era uno de los tipos menos aferrados a todo lo terrenal. Él tenía una camisa en 1970, cuando él nadaba, que tenía todo agujero, y yo tenía mi estudio bíblico con todos mis amigos que venían a casa, y él bajaba de la escalera con todos los agujeros así, y era en inglés the holy shirt, ¿verdad? La remera con muchos agujeros, o santa, ¿verdad? Pero él sabía que cuando vos morís no llevas nada contigo. Y en cuanto a sí, todo lo que hacemos como iglesia, el enfoque es servir. En Isaías 58 también habla sobre el ayuno y qué es el ayuno y cómo la función y la religión verdadera es ayudar a los huérfanos, a las viudas, y eso es, creo que el llamado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Ayudar y amar y servir a los demás. ¿Cuáles son las diferencias de la iglesia católica con las otras iglesias cristianas? Que es una cuestión de forma, de fondo es la misma cosa, monseñor, ¿no? Bueno, sí, siempre es la búsqueda de Dios. Nosotros lo que mantenemos es nuestra tradición desde un principio, ¿no? Decimos nosotros desde la sucesión de los apóstoles. Y la tradición, más la enseñanza que también todos los papas han dicho y conservamos, y bueno, entonces mantenemos nosotros esa línea. Y esa es, digamos así, la característica de la Iglesia Católica hasta hoy día, su estructura. Sí, a mí me da la impresión de que las iglesias nuevas, que se formaban la mayoría en Estados Unidos, ¿verdad? Todas estas iglesias incorporaron algunas cuestiones del modernismo, no lo digo en términos despectivos ni mucho menos, ¿verdad? El marketing, o sea, tiene más música, más... Y como que la iglesia católica es como más conservadora, más tradicional, le cuesta un poco más, digamos, ayornarse, o a lo mejor esa es su esencia, ¿verdad? Esa parece ser principalmente la diferencia. Sí, bueno, y sí, son de esas, nosotros mantenemos siempre un poco, como te dije, esa tradición. Y la tradición siempre es muy importante porque cuando suceden las cosas y hay fallas, por ejemplo, decimos nosotros, y como el Papa Benedicto decía, cuando una situación está difícil siempre hay que volver a los principios. Y ahí se encuentra la genuidad nuevamente de las cosas, ¿no? Y entonces hay que beber de esa fuente para no perder, porque si no, te descuidas y la corriente, digamos así, del mundo te lleva, te absorbe y se desaparece. Bueno, se me fue el tiempo. ¿Cuántos años lleva a ser sacerdote? 8 años. 8 años. Sí. 8 años. Sí, 8 años. ¿Y para ser pastor se estudia, se da un examen, algo? Sí, tenemos teología por 2 años y hay un proceso de selección, ¿verdad? Para quién va a estar. Y justamente estuvimos hablando antes del programa que nuestra visión como iglesia es que sean personas que aman donde van a estar, ¿verdad? En el sentido que tienen una vocación, un llamado para servir a las familias donde ellos van a estar, sea ponerle en Luque o en Alberdi o en Loma Putá, Ñemby o donde sea, y que obviamente pueda estudiar la palabra y conocer lo que es la teología y la Biblia. Quiero cerrar con algo que me escribía un internauta en estos días que estábamos polemizando sobre el tema de ser creyente o no creyente. Yo le decía, bueno, yo no soy creyente, y enseguida te quieren convertir, eso es normal. Y me decía una persona, cualquier cosa que te haga ser mejor persona está bien. Y me parece que de eso se trata esto, ¿verdad? Seguramente hay derivaciones en todo, ¿verdad? Hay fanatismo. Yo en estos días he entrevistado a una mujer que está encerrada con su hija de 7 años porque dice que todos los que se vacunaron tienen el signo de la bestia y que eso los puede contaminar, entonces están cerrados. O sea, digamos, entramos en un nivel casi de locura, ¿verdad? Y eso puede pasar no solamente con la religión, probablemente es más propicio por algunas características particulares que tiene. Pero en definitiva se trata de esto, ¿verdad? De cualquier cosa que nos haga mejores personas. Gracias. Siempre. Gracias, Joshua. Gracias, Luis.
Y muchísimas gracias por el espacio también. Me hubiera encantado Felices poder entrevistar a Pascua. tu papá, che, no tuve la oportunidad. Y así es, y lo que él dejó un legado y nosotros Qué seguimos eso y seguimos avanzando en la palabra y amando a las personas y sabiendo que Jesús nos ama, te ama. Y eso, quiero comentar nomás cuando estaba en ese momento oscuro en mi vida, Sí. yo estaba también paseando y alguien me dijo, de la nada, hay un lugar donde hay un parque donde se paraban las personas a hablar y me dijo, Dios te ama y te cuida, Jesús te ama y te cuida. A mí, a toda la persona, pero me miró a mí y me dijo. Y eso ¿Te también impactó? me impactó totalmente. Así que en Pascua, ahora que estamos celebrando eso, creo que es un tiempo para reflexionar sobre todo lo que Dios, cuando la gente pregunta, ¿dónde está Dios? Él envió, Él nos mostró. Era Dios hecho hombre en Jesús. Monseñor, reiterando mi admiración a tu trabajo, más allá de las diferencias que podamos tener sobre la cuestión religiosa, sos una voz social demasiado importante. Gracias por estar. Gracias, Luis. Y bueno, vamos a seguir trabajando en esto por el bien de nuestro país, que la iglesia también colabora aquí con la iglesia, también con Georgia, que ahora tiene esta nueva responsabilidad. Entonces, seguir colaborando nosotros por el bien de nuestro país y por elevar la dignidad de nuestro pueblo. Tengo que hacer una pausa. Hoy va a estar con nosotros una chiquita que toca la batería y que tuvo la oportunidad increíble de poder tocar con su ídolo máximo. Se fue a tocar fuera del hotel, salió este artista. Lamentablemente unos días después fallece él, ¿verdad? Pero quedó esa experiencia para esta niña fantástica. Vamos a estar compartiendo nosotros aquí en la mesa. Moría porque le invitaran a subir al lugar cuando Foo Fighters se llama el grupo. Mira que yo no sé ni bien cómo se llama el grupo. Foo Fighters, que sé que rompe todo, iban a tocar. Entonces ella comenzó, vos empezaste haciendo unas campañas, ¿verdad? Sí, subiendo covers de la banda, subiendo covers de canciones. ¿Y ustedes le abrieron un perfil en las redes sociales para eso? Sí, en realidad ya tenía, empezó en la cuarentena su perfil para compartir con la familia, con los amigos. Y bueno, cuando se enteró que venía Foo Fighters, dijo, yo quiero tocar con ellos. Porque ya había pasado en otros países que subieron a fans a tocar. Entonces empezamos la campaña, ella canta también. Entonces hizo covers cantando, tocando para ver si salía algo. Ajá. Y los resultados hasta ese momento eran medio pobres, ¿verdad? Sí, logramos incluso hablar con organizadores de la Asunción y ellos nos dieron una mano tratando de hablar con el manager de Foo Fighters. Pero todo quedó a la expectativa a que llegue la banda y acá en Paraguay íbamos a ver qué pasaba. Dependía de ellos. Dependía de ellos. Sí. Y el día que dijeron que no se hacía el concierto, supongo fue terrible para vos. Es que ya habíamos llegado al lugar y ahí la gente, parece que se va a suspender, parece que se va a suspender. Y nosotros dijimos, no, seguro dice nomás, pero después se suspendió de verdad. O sea, vos ya estabas ahí. Sí, ya estábamos. Con tu padre. ¿Verdad? Che, pero ¿y podían los chiquitos? ¿Ustedes se la llevaban? Habrá sido la fanática más joven que estaba. Era terrible porque nosotros llegamos cuando empezó a llover. Ajá. Y se paró la fila, la gente se empezó a desesperar porque cortaron la entrada y yo con ella en brazos le pedí a los policías que por favor me dejen entrar porque ella es menor y sí. Me hicieron pasar, pero igual estaba cerrado todo. Y ahí entonces los rumores empezaron a correr, la gente con la radio así, de cara de circunstancia y hasta que sale la policía a decir no, se suspendió, Se suspendió. evacúen el lugar. ¿Y cuándo fueron al hotel?
Esa misma noche. Sí. Esa misma noche. Claro, ahí atravesamos todo el raudal asunceno de la zona hasta nuestro auto que estaba a unas cuadras. Y llegamos a casa empapados, mojados, bajoneados, totalmente... Claro. ¿Y vos ¿Cómo te estabas? sentías? Yo estaba así súper... Estaba medio enojada y medio triste luego. Ajá. Porque, o sea, uno de mis sueños era tocar con ellos, pero otra cosa que también siempre quise hacer era verles, aunque sea así no podía tocar. Bueno, ¿y a quién se le ocurrió? Subamos la batería y nos vamos. Unos amigos que estaban ahí nos mandaron un mensaje, vengan ahora frente al hotel porque si traen alguna parte de la batería ese ruido, van a salir. Ese era el objetivo, todos querían que salgan. Esa era la meta. Claro. Entonces ahí nos miramos los dos y él ya empezó a desarmar la batería. Sí, porque la batería es una cosa enorme. Sí. Sí. O sea, desarmaste toda la batería. ¿Dónde? ¿En el auto? Sí. Media presión. ¿Por qué tenés una camioneta? No, era un auto chico. Un autito chiquito. ¿Y dónde metiste toda la...? Y bueno, En esos momentos la adrenalina ayuda mucho. Cargaron todo y te dijeron, vamos a ir al hotel. Sí, No. yo no entendía nada porque estábamos viendo ya series así, súper bajón. No. Y de la nada me dijeron, vamos a tocar enfrente del hotel. Y yo, ¿qué pasó? Y ya empezaron a desarmar y me quedé así como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? La sorpresa. Y se fueron frente al hotel. Llegaron ahí, armaron toda esa batería. sí, es simpático porque un poquito antes, el Machine Kelly, que era otro artista del Asunciónico, hizo un show improvisado frente a su hotel. Sí. Entonces, la gente pensó que cuando me vieron llegar con la batería acá arriba, Sí. y a ella también así, se va a armar una batería, Foo Fighter va a salir a tocar. Claro, claro. Y la gente empezó a pensaba ayudar. que era un Roddy mi papá. ¿Un qué? Un Roddy, lo que... ¿Qué Sí. un Rodin? Son el staff de la banda que arman las cosas. Acá se manejan todos los términos. Acá no voy muerto, ¿eh? En Twitter vi que había una foto así que alguien puso, se está armando una batería frente al Sheraton. Bueno, armaron la batería y vos te sentaste a tocar. Sí, ¿Y cuánto tiempo estuviste tocando hasta que se produjo el milagro? media hora más o menos. Estaba ahí. Sí. ¿Y ustedes qué dijeron? Este no baja más. No, nosotros estábamos felices porque la gente Ya estaba haciendo el estaba show con ella. eufórica con ella, ¿verdad? Y ella empezó a tocar temas de Foo Fighters, de Nirvana, que era la banda anterior del vocalista de Foo Fighters. Y ahí todo el mundo haciendo vivos con su celular, Emma, ¿verdad? Y hasta que salió Taylor. ¿Cómo fue? ¿Vos lo viste? ¿Vos estabas tocando y de Yo repente estaba- lo viste o cómo fue? Yo estaba tocando y la gente empezó a decir, Taylor, no sé qué cuánto, se aglomeraban todo y yo dije, bueno, ella viene, entonces ahí de hecho empecé a tocar más fuerte. ¿Y después cómo fue? ¿Él vino y se sentó a tu lado? ¿Cómo fue? ¿Tocó contigo? ¿Cómo? Primero me estaba buscando así, mi papá le dijo, una foto por favor en inglés, obviamente, Sí. porque, y después me levanté de la batería, no sé ni quién me alzó para pasar la valla, pero pasé la valla y me saqué la foto, porque tenía todo vallas para que la gente no entre. Bueno, y ahí creo que están, no sé si Están tenemos las imágenes. imágenes del momento, ¿verdad? Este es el momento en el que Que él sale buscándolas. sale a Y ahí buscarle. saca la foto. Mirá, A la previa. este estaba tocando. Ahí, Ahí estaba en la ella, vereda. estaba poseída en ese momento tocando la Ahí batería. Ahí empezó a sale. buscar. Acá sale él. Pero me imagino tu emoción, porque él era tu ídolo, ¿verdad? Aparte de David Grohl, Claro. ¿Aparte de quién? de David Grohl, el vocalista. Ah, el de Foo vocalista Fighters. también. Que también es baterista. Que también es baterista. Claro. Ah, bueno. Era baterista de Nirvana, la banda de los 90. Bueno, y después de esto, bueno, vino la parte triste, ¿verdad? Lamentablemente lo que pasó con él. ¿Y cómo hicieron? ¿Te dolió mucho cuando te enteraste de esto, verdad? La verdad no sabía tanto cómo sentirme en ese momento porque no le pude conocer así personalmente, Claro. pero también era mi ídolo y me pude sacar una foto con él. O sea, era también súper sadness, pero tampoco para llorar una Claro. semana así. Claro, pero esa foto Pero vale una obvia- fortuna ahora. Sí, obviamente. Pasó a ser ahora parte de la historia de ese Claro. momento. Es una historia muy obviamente igual me agridulce, puso ¿verdad? triste, pero... Sí, Porque tiene su momento lindo y su momento triste, ¿verdad? Pero como dijiste,
ella se va a quedar con toda la vida con ese recuerdo del Sí. gesto que tuvo él de salir a... No sé, supongo poca gente habrá conseguido, ¿verdad? Que uno de sus ídolos salga para tomarse una foto. Esto queda para la historia. Y ese perfil que abrieron, supongo que habrá reventado después de que se hizo popular la historia de ella, ¿verdad? Fue una locura. Para nosotros que no estamos acostumbrados a manejar ese nivel de notificaciones, fue una locura. ¿Y de afuera te llamó alguien o te escribieron de afuera? Porque- Sí, ¿Sí? varias entrevistas de Argentina, Venezuela, Venezuela. Colombia. Y yo me entrevisté con CNN y con Fox Mirá, News. vos, o sea, vos qué ibas, imagínate, sí, me va a estar entrevistando CNN, jamás te pasó por la cabeza, No, ¿verdad? Que te iba a estar entrevistando CNN. Bueno, ¿y qué esto va a ser lo tuyo? ¿Vos vas a tocar la batería o algo más te Sí. gusta? A mí me gusta también patinar, hago patinaje artístico. Ah, no me digas, pero es completísima, es completísima. Y en el colegio sos una popularidad total, seguro. No tanto, ¿No? pero luego yo no quiero hacer eso tanto. No, no es lo tuyo. No, ¿Y la tele tampoco te gusta? sí me gusta. Ah, ¿te gusta la tele? Bueno, ahí está. Tenemos que empezar a preocuparnos porque esta nueva generación nos va a desplazar pronto. Bueno, ¿y usted, alguno es músico? Sí. ¿A los dos son músicos? Sí, sí. No somos profesionales, no nos dedicamos a la música. Ah, no, es que viven de la música. No, no. Pero qué- Mi papá me dio multiinstrumentista, pero toca más guitarra y mi mamá canta. Ah, bueno, ahí está. ¿Y que están en alguna banda, algo así? No, actualmente No, ya no. actualmente ¿No? ¿Bajo la ducha nomás? Estaban. Hay que trabajar, hay que estudiar, cuesta un poquito. Actualmente somos el equipo de Emma Sofía. En realidad, Ahí está, el club de estaban fans. en banda. ¿Estaban en una banda? Sí. ¿Lo quieren contar ellos? ¿En qué banda estaban? Mi papá estaba en Rushmore y mi mamá cantaba en Muiredach. Ah, bueno. Qué modestos. ¿Eh? No, pero lo que pasa es que hoy en día realmente ya es un hobby para nosotros, ¿verdad? Claro. Entonces cuesta un poquito balancear la vida cotidiana con hacer ¿Y esto. así que- qué hacen, digo, que sos banquero, por ejemplo? Bancario. Sí. ¿Viste? ¿Por qué todos los músicos que yo conozco terminan siendo bancarios? Hay una Cosa relación extraña, ahí. ¿verdad? Ay, ¿Y ay. vos? Yo ¿También soy estudiante, estoy a punto de recibirme de nutricionista. nutricionista? Mirá Falta vos. un añito. Pero bueno, un poco es como que a través de ella van a seguir manteniendo la ilusión de la vida del artista, ¿verdad? Claro, felices nosotros acompañándole. No fue nada intencional, es cosa totalmente de ella y obviamente nosotros felices con ella y le vamos a apoyar en todo lo que emprenda. Bueno, qué pena no trajimos la batería para escucharte tocar un rato, pero bueno, por lo menos tenemos los videos por ahí para compartir. Celebro tu experiencia, ¿eh? Y bueno, ojalá que esto sea el comienzo de una carrera como artista. ¿Cómo te ves? ¿Tocando en una banda? Sí, yo quiero tener una banda más adelante. Más adelante. Sí. O sea, un poquito más adelante, ¿verdad? ¿Y qué Sí, va- es que tocó con Villagrán Bolaño, después de este show, ¿Ah, sí? la banda de rock Villagrán Bolaño le invitó a ella para tocar en un show y tocó 2 temas con ella en el escenario. Ah, y bueno, ya está. Si Me así es el encantó. comienzo, en Ahí unos está, años. bueno, qué rapidez. Ah, mirá. Eso fue... No, pues si así arrancó esto en unos años, no sé lo que va a hacer. Voy a tener que pagar para invitar al programa. Bueno, qué lindo. Gracias por compartir con nosotros. Qué lindo, qué lindo. ¿Tienen otros hijos? No. No, Ah, ya. pregunta no. Bueno, qué linda familia, ¿eh? ¿Y piensan en alguno más, no? ¿Quién sabe? Bueno, gracias, Che. Muchísimas gracias. Gracias nada. por la invitación. Gracias. Nada, Sos un gracias por amor. invitarnos. Bueno, por favor, con gusto. Invítame vos cuando seas famosa, ¿sí? Por lo menos entrada quiero. Gracias. Dale. Gracias. Siempre digo lo que Bueno, Iván, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Y esta semana, sin duda, una de las noticias más importantes tiene que ver con lo que ocurría el Viernes Santo en Misiones, Tañarandí específicamente, que tras 2 años de suspensión por la pandemia volvió con todo a 30 años del primer Tañarandí con el objetivo de volver a los orígenes,
porque la zona en la que habitualmente se hacía esta peregrinación de Vía Crucis ya es una zona totalmente urbanizada, así que se volvió a los caminos de tierra, zonas rurales y poco pobladas, y realmente con esas antorchas, con esos candiles, la imagen fue maravillosa. Estuvimos allí para hoy presentar todo lo que fue ese gran evento encabezado por el artista Coqui Ruiz. Lo vemos. La Tierra Roja de Misiones, el ingenio de los artistas y las manos trabajadoras de tantos paraguayos se conjugan con la religiosidad popular para que en cada Viernes Santo, en Tañarandú, ocurra la magia. En la tierra de los irreductibles se erige el punto más alto de la religiosidad popular en Paraguay, con la traducción más genuina que a través del arte representa los momentos cumbres de Jesucristo en la tierra. Para el creador de esta tradición, Coqui Ruiz, Tañarandú es una fuente inagotable de inspiración que le ha llevado a crear las obras más grandes de su vida. Para mí, bueno, ya casi toda una vida, ¿verdad? Es donde pude inspirarme en todo el tiempo, ¿verdad? En la gente, en la religiosidad popular y en un montón de cosas, ¿verdad? Todo ha sido motivo de inspiración Tañarandú en todos estos 30 años. A lo largo de los 5 kilómetros de la procesión, el camino de fuego sobre la Tierra Roja misionera para el Paso de la Dolorosa tiene como complemento perfecto al canto lastimero de los estacioneros, otro símbolo inconfundible de la Semana Santa paraguaya. La tradición se mantiene de generación en generación y los grupos están conformados por abuelos, hijos y nietos. Nuestros antecesores nos dejó un legado muy grande y no podemos dejar de seguir adelante con esto. Acuaja es para una vida cristiana. Yo personalmente vivo la canción. Cada palabra que estoy cantando es como si fuera que estoy sintiendo. Es algo que yo traigo de familia, que yo voy a llevar en cuenta siempre y que yo voy a seguir con lo que es los estacioneros de Areguá. En este 2022, tras 2 años de cese por la pandemia, un gesto histórico se preparó para celebrar los 30 años de Tañarandú. El fuego de la tradicional procesión por la Tierra Roja esta vez llegó al centro histórico de San Ignacio Misiones, que parecía incendiarse con un fuego que no quema, sino que aviva de ilusión a los corazones de un pueblo trabajador. La imagen de la Dolorosa que acompaña la procesión desde 1992 se encontró con la imagen del Cristo crucificado de la época de las reducciones jesuíticas. Este encuentro fue como una caricia para el alma de todos los misioneros, que con este gesto se reencontraron masivamente por primera vez después de la pandemia. Es algo imponente, realmente es histórico, por más que hace muchísimo tiempo que Coqui nos prepara y nos sorprende con este tipo de cosas. Es la primera vez que con esta imponente luminaria, ¿verdad?, avanza la procesión para encontrarse acá con el Cristo yacente, que también por primera vez es sacado del museo para encontrarse con su madre, con la Dolorosa. Para nosotros es algo muy importante porque nosotros, yo tuve la gracia de vivir en esta casa que está acá enfrente a la iglesia toda mi infancia y hoy día puedo hacerle vivir a mis hijos
algo similar a lo que yo viví. Y realmente la gente está muy feliz y se ve esa sensación de seguridad. Uno ve en la prensa, en la televisión, tantos conflictos, ¿verdad? Pero uno ve acá una paz, una tranquilidad, y es primera vez en la historia que yo recuerde es que se hace esta actividad. Coqui Ruiz, que es un grande, la parte artística, y acá la parte del templo. Entonces llegar al templo para nosotros es muy emocionante. Es un hecho histórico. La imagen de Cristo crucificado sale del museo. Eso fue tallado hace 400 años y por primera vez sale de ahí para encontrarse con la Virgen de la Dolorosa. Entonces también es un hecho histórico. Es algo muy grande para nosotros y estamos muy emocionados y muy contentos a la vez. Desde San Ignacio, Misiones del Paraguay, el fuego de Tañarandí arde desde hace 30 años. La llama promete seguir viva, alimentada por las manos de un pueblo trabajador que regala al mundo su tradición en cada noche de Viernes Santo. Bueno, ahí está, arte y religión en un espectáculo colectivo realmente, lindo, lindo. Así es, una maravillosa conjunción, de verdad. Muchísimas gracias a toda la gente de Misiones que se preparó durante mucho tiempo y con ese fervor, después de 2 años de no hacerlo, esa multitudinaria actividad que, como bien decías, conjuga religión, arte y mucho de nuestra cultura. También un evento que es ícono de nuestro país, que también ya se proyecta para representarnos a nivel internacional. Así que un gusto haber estado allí. Gracias, Iván. A usted, señor, buenas noches. Bueno, nosotros nos vamos. Felices Pascua para todos.